y nos pone nerviosos. Y pues al final del día, si esto se sabe domesticar, podemos lidiar con ello y tener buenos resultados, ¿no? Entonces, de estos te voy a dejar las ligas, ¿sí? Para que identifiques en cada uno qué tipos de argumentos utilizan, aletos, alpatos o alogos. De todas maneras, te lo voy a dejar en Algebraics, ¿ok? Y ahora sí vamos a pasar a lo que son los argumentos lógico-jurídicos que más se suelen emplear. Y si me da tiempo, vemos de una vez falacias. Ya con todo esto, entonces sí ya tenemos la posibilidad de ver pues las fases del juicio oral y sobre todo teoría del caso, ¿no? Cómo se arma la teoría del caso con estos recursos de expresión, estas técnicas de expresión, cómo se arma una teoría del caso, que para ello también te dejaré una película para que también veas tú cómo se va armando esa teoría del caso y qué recursos utiliza y esos alegatos de apertura y clausura también, cómo es que se arman partiendo de la teoría del caso, ¿no? Y lo presentamos de manera muy... Entonces, déjame buscar la presentación. Ay, es esta. Los argumentos lógico-jurídicos. ¿Cuál es el más usual que encontrar bueno, y también en general en demandas para defender determinado caso? El argumento gramatical es el más clásico y es el que se utilizó durante muchos años para la resolución de casos, ¿no? Sobre todo después de la Revolución Francesa, el argumento gramatical por la tradición de la escuela de la exégesis francesa, que esta exégesis francesa surge de la oposición que había ante los jueces del régimen anterior, que ellos habían sido nombrados por la monarquía y como no los podían revocar, había mucha desconfianza hacia los jueces y esto hacía que temieran, ¿no? Napoleón en este caso temió que su código, porque él hace su código, establece el código, proclama, promulga el código civil y el penal, y él lo que teme es la legislación del nuevo Estado y la interpreten de acuerdo a los estándares y valores de la monarquía. Para evitar eso, se manda a escribir también en estos códigos que la ley solo se le va a interpretar a la letra, o sea, la interpretación gramatical, que solamente esta interpretación es la que aplica y nada más. De esta manera es que se establece
Los jueces lo que van a hacer es, sabían cómo resolver porque no les alcanzaba la interpretación gramatical. Lo dejaban, pero a la vez decían, pero no lo puedo dejar porque tengo por fuerza que conocer y resolver el caso. Esto dio un montón de problemas y entonces se establece la Corte de Casación, que hoy es un tribunal constitucional en Francia, pero primigeniamente la Corte de Casación era un tribunal que pertenecía al Poder Legislativo, lo cual era muy raro, pero era un tribunal que pertenecía al Poder Legislativo y fundan la famosa Escuela de la Exégesis Francesa, donde solamente va a hacer la interpretación literal de la ley. Entonces, en este aspecto es que ha reinado durante muchos años, porque esa tradición le llega a México y de hecho todavía está establecido para materia penal por el artículo 14 constitucional, que debemos de interpretar la ley a la letra. Entonces, todavía lo tenemos mucho y es un recurso que se utiliza, ¿no? Tampoco nos peleamos con él, no es el peor argumento, siempre cuando nos contextualizar, no como las exageraciones en las que devino la Corte de Casación francesa de la época de la Escuela de la Exégesis, pero bueno, esa es su historia y por eso ha predominado mucho en el discurso jurídico, ¿no? Y en el silogismo jurídico se tiene todavía mucho el recurso, se va mucho hacia el argumento gramatical, ¿ok? Y bueno, este argumento apela al significado de las palabras, ¿no? O sea, va a ir a la semántica, al uso preciso de la palabra en ese contexto, ¿no? Aquí, como decimos en literal, para cada argumento hay precede una interpretación antes, ¿no? Entonces hay tipos de interpretaciones, pero bueno, en este caso no me voy a meter tanto con esa parte, sino el referirme un poco a que, pues sí, para la interpretación literal siempre vamos a utilizar el argumento gramatical. Va a apelar al lenguaje técnico, es decir, el derecho que entiende por matrimonio, que entiende por obligación el derecho, ¿no? O sea, va a ser muy, muy técnico. Estas disertaciones que luego tenemos eh, y en palabras de Borja Soriano, define la obligación como, y Gutiérrez y González la define como, y coinciden en, ¿ok? Esos son recursos de una argumentación gramatical. Nosotros la llegamos a utilizar mucho para defender un caso, o también los abogados para resolver alguna controversia. Te pongo algunos ejemplos eh, de casos prácticos y también de tesis aisladas y jurisprudencias donde se están utilizando. Esta, por ejemplo, voy a leerte algunas partes, no todo, pero dice contrato de compraventa, obligación de pagar un precio cierto y en dinero. Y aquí empieza a explicarnos, ¿no? Se dividen en onerosos y gratuitos y los define. Son onerosos aquellos en los que se estipulan provechos y y propiedad en cuanto a los provechos y ventajas y también en lo que se refiere a las cargas y los gravámenes. Son gratuitos aquellos en el que el provecho es solamente para una de las partes. O sea, me está dando la definición de qué entiendo por un contrato oneroso y uno gratuito, ¿no? Y dice, ahora bien, el contrato de compraventa es un contrato oneroso. O sea, ya definí que es oneroso y ahora voy a explicar por qué el contrato de compraventa es oneroso, por qué lo cuadro en esa definición, ¿no? Dice, en el que una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio cierto y en dinero, ¿no? O sea, hay un eso está la expresión de precio cierto y en dinero que define a la compraventa, ¿no? Esto es lo que está tratando de hacer, porque recordemos que las tesis aisladas, las extractos a una sentencia, solamente son extractos. Pero bueno, esto es lo que nos está comunicando. Y se va, ¿no? Así el término cierto, ¿ok? O sea, dice, voy a definir lo que entiendo por cierto. No se limita al hecho de que sea determinado, sino se refiere también a que el precio debe ser justo, serio y verdadero, ¿no? Y aquí es una interpretación literal extensiva, que la extiende un poquito más allá a lo que conoceríamos, ¿no? Luego se va un poquito más allá y dice, habrá precio verdadero cuando exista la
intención de que el vendedor lo exija, no existe el equivalente exacto del valor real de la cosa, pero sí que exista cierta proporción razonable entre uno y otro, ¿ok? Entonces, aquí cómo me está definiendo lo que es contratos onerosos, porque la compraventa es un contrato oneroso, porque es precio cierto y en dinero. ¿A qué me refiero con cierto en el precio? No, está definiendo, está haciendo una interpretación literal, ¿sí? La lesión, aquí por ejemplo, tenemos esta definición y va a definir por ignorancia, según la correcta interpretación del artículo 17 del Código Civil, debe entenderse como la falta de instrucción de coeficiente intelectual para poder discernir acerca de un acto que se celebra. Ahí está mi argumento gramatical, ¿no? Me está definiendo qué entiende el artículo 17 del Código Civil por ignorancia, ¿no? Para cuadrarla y saber cuándo efectivamente hubo lesión, ¿ok? Y bueno, se van, dice, lo anterior queda patente con el informe rendido por la comisión redactora. ¿Y esto por qué lo invoco? Porque normalmente para construir el argumento gramatical nos vamos a la exposición de leyes, de la ley, al proyecto de ley, al diario de debates de la ley. ¿Ok? Normalmente ese es el recurso que se utiliza para saber los significados y a qué se refiere el legislador con, recordemos esta idea de que no se perturbe la ley, que no sea pervertida por la interpretación, porque lo que quiero es que prevalezca la voluntad del legislador. Entonces, por eso normalmente con este tipo de argumentos me voy a estos recursos históricos de los diarios de debates, los proyectos de ley, ¿no? Entonces, por eso aquí queda patente en el informe rendido por la Comisión Redactora del Código Civil vigente a la Rectoría de Gobernación que hace alusión a la protección de la clase desvalida y ignorante, teniéndose en cuenta la desigualdad cultural que puede haber entre los contratantes y evitar la explotación del impreparado, ¿no? Entonces, por eso defino de esta forma ignorancia y eso es tengo vida 17 porque me fui al espíritu del legislador y lo que quería lograr, ¿no? Y como está definiendo impreparado, ignorancia desde ese posicionamiento, ¿sí? El argumento a contrario, ese es otro tipo de argumento. Solo si es F, entonces puede ser G1, normalmente aquí se expresan así. Y por ejemplo, verbigracia, solo si hay delito hay pena privativa de libertad. El delito es F y la pena privativa es G1, ¿no? Si es F2, entonces no aplica G1. Si es una falta administrativa, no hay pena privativa de libertad, ¿no? Esto por el principio también de identidad. Si es lo mismo, me va a dar el mismo resultado y la misma consecuencia y se lo aplico. Si no, entonces no lo voy a aplicar porque tiene otra esencia y entonces no le puedo aplicar lo mismo, ¿no? Por eso el argumento al contrario. F2, y aquí ya tendríamos un ejemplo. F2 en este caso es enriquecimiento. Es un delito, un acto jurídico ilícito, pero no es un delito. Por consiguiente, no vamos a aplicar aquí la pena privativa de libertad, sino que más bien es una fuente de responsabilidad civil, ¿ok? Aquí, digamos, estaríamos pidiendo ante el juzgador, oiga, quiero que este enriquecimiento ilegítimo sea juzgado desde la ley penal. Me pueden decir, no, no está ni tipificado, porque no cuadra en la conducta culposa que establece el Código Penal, ¿ok? Más bien, entonces no le puedo aplicar esa sanción que usted me está pidiendo porque no tiene la identidad, ¿ok? Entonces no lo voy a establecer así, sino más bien definir la naturaleza. Aquí este tipo de argumentos son un poco más complejos porque habría que antes que definir lo que es la naturaleza de qué es un delito, ¿ok? Incluso combinar los argumentos también se hace, ¿no? Definir, bueno, ¿y qué voy a entender por delito? ¿Y por qué un acto jurídico ilícito no es igual a un delito? Porque la ley siempre los ha clasificado como cuasi delitos, preguntarse eso. Entonces, ¿por qué sí le podría poner la misma pena o por qué no le puedo poner la misma pena que un delito? ¿Sí?
habría que hacer este tipo de disertaciones para llegar a esto. Entonces también se llegan a entrelazar los argumentos lógico-jurídicos. No siempre se utiliza nada más uno solo, sino que echamos mano de varios. Otro ejemplo, donde la ley no dice nada, hay una norma implícita de contenido opuesto al de la disposición que está interpretándose, ¿no? Esto llevándose produciendo una norma implícita. Ejemplo, la administración civil no puede sancionar con pena privativa de libertad. La administración militar no es administración civil. Luego, la administración militar sí puede sancionar con pena privativa de libertad, ¿no? O sea, se hacen este tipo de ejercicios que empiezan a ser un poco más complicados para establecer qué vamos a hacer y cómo vamos a entender el sentido. Y esto es lo que hacemos y normalmente hacen en los tribunales, pues para resolver y decirnos cuál es el derecho. Por ejemplo, tenemos el artículo 27 constitucional que no permite que los extranjeros adquieran propiedades a 50 kilómetros de playas y 100 kilómetros de las fronteras. Bajo la óptica de la Constitución, confiere el derecho de propiedad a los nacionales y se niega a los extranjeros en ciertos casos, ¿no? Porque aquí sí está distinguiendo la ley, dice, a los extranjeros no, ¿sí? A los extranjeros no. Pero por consiguiente, si no distingue y no me menciona a los nacionales, entonces quiere decir que los nacionales sí pueden adquirir en esa franja territorial, ¿no? En esos kilómetros que está estableciendo, porque no está distinguiendo ahí con los nacionales, simplemente dice los extranjeros no, los demás, el resto sí puede, ¿no? Aquí se está utilizando, por ejemplo, una interpretación correctora restrictiva. Veíamos, allá amplía, ¿no? Ampliaba donde decía, que voy a entender por cierto, y era muy amplia la interpretación que daba. Aquí es muy restrictiva y dice, a ver, aquí solamente para los entonces, el elemento que estemos utilizando va a corresponder al tipo de interpretación que estemos llevando a cabo. Aquí es una interpretación que va a ser correctora, ¿no? No va a seguir al pie de la letra lo que es exactamente el legislador, y incluso va a tender a restringir, ¿no? En vez de reconocer más, va a restringir, a acotar los derechos. Eso también puede suceder en las interpretaciones. El argumento a contrario, por ejemplo, también se ha utilizado mucho para definir últimamente las diferencias entre matrimonio y concubinato, ¿no? Aquí está, que nada más te voy a leer estas partes, ¿no? Concubinato, como no existe régimen patrimonial dentro de esta figura jurídica, cuando se plantea la liquidación de los bienes incorporados o adquiridos en dicha relación, esta no se rige por ninguno de los regímenes patrimoniales del matrimonio. Está restringiendo bastante el concubinato, es decir, no lo voy a cuadrar. Desde ahí me está anunciando, no lo voy a cuadrar, ¿ok? Y bueno, pues me va a explicar su posicionamiento. Ciertamente, la legislación civil aplicable no prevé normas para determinar la existencia de un régimen patrimonial dentro del concubinato y tampoco señala fórmulas para la liquidación de los bienes que se incorporen o adquieren durante su subsistencia. En consecuencia, dado que los preceptos respectivos solo aplican con relación a los nexos que derivan de esta unión, como los alimentos y los derechos hereditarios, no son aplicables al concubinato las disposiciones relativas al matrimonio, tratándose de existe un régimen patrimonial. O sea, aquí no hay un régimen patrimonial, entonces yo no puedo aplicar, decíamos, si es F es G1, pero aquí lo que dice es, aquí no tengo un régimen patrimonial en el concubinato, no le puedo aplicar entonces las reglas del régimen patrimonial del matrimonio, ¿ok? Es lo que no hay identidad, entonces no lo utilizo, ¿ok? Eso es lo que nos está señalando aquí, ¿no? Y bueno, aquí da esta suerte y dice, la liquidación que se plantee con motivo del concubinato debe hacerse en tales términos, aquí y allá, pero no le apliques ley disposiciones del matrimonio, ¿ok? El argumento apagógico o de reducción al absurdo. ¿M? Este se ve mucho en discursos parlamentarios, ¿ok? Cuando tomamos una parte del argumento del contrario, ¿sí? Es lo que hacemos, y a manera de ejemplo lo reducimos, sería lo que está planteando esa persona, ¿ok?
¿Es válido? Sí, ¿ok? Es válido, nomás que hay que tener cuidado porque hay que ser respetuosos también con el otro y no se trata de agredir a las personas, se trata de rebatir sus argumentos, pero no ser groseros con las personas, ¿ok? Tampoco es poner en ridículo, eso no, sino más bien es irse en contra de la idea, ¿no? Y decir, por ejemplo, si estamos diciendo que hay licitud en el objeto, motivo, fin, de acuerdo en el acto jurídico, de acuerdo a los artículos 8, 1824, 1830, 1831, 2224 y siguientes, ¿ok? ¿Por qué tengo que hablar sobre las y que no existiera la licitud en el objeto, motivo, fin? Digamos, hay una reforma y dicen, queremos eliminar como elemento de validez la licitud en el objeto, motivo o fin, ¿no? Y entonces empezamos a reducir ese argumento, decir, bueno, está bien, vamos a quedarnos sin ese elemento. Y entonces ahora cuando hagan tratación para poner un establecimiento donde se lleven a cabo con el motivo de que se lleven a cabo peleas de perros, ¿no? En ese establecimiento, como ya está eliminado la licitud en el objeto, motivo o fin, pues entonces vamos a permitir que estas conductas se lleven a cabo en los establecimientos y vamos a darle legitimidad a este tipo de acciones que son tan pésimas, ¿no? Como el permitir o dar auspicio a un lugar donde los animales sean maltratados y sean sometidos a esta brutalidad de violencia, etc. Sería absurdo reconocer esta idea porque no, entonces el derecho no tendría sentido y los contratantes podrían pactar lo que sea y la misma teoría de las nulidades ya no valdría la pena ni tendría sentido la nulidad absoluta porque todo va a ser válido de acuerdo a la ausencia de este elemento, ¿no? Entonces, así vamos reduciendo al absurdo, por eso es el argumento apagógico, lo que el otro dijo, ¿no? Y demostrarle por qué su idea no es tan viable, ¿ok? Pero nos metemos con la idea, no con la persona, ¿no? No vamos a decirle, ay, ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿Ves cómo no piensas? Pues no vamos a hablarle así, ¿ok? Sería ir en contra de la idea, hay que tenerlo ser muy cuidadosos, es ir en contra de la idea y rebatirle su idea, pero no atacar a las personas, ¿no? Eso no se hace, ¿ok? Y otro ejemplo, Capurla celebra un contrato de arrendamiento con el propósito de establecer una casa de citas. Teniendo en cuenta que será decisión del juez determinar si el negocio jurídico cuya causa es ilícita es decretada nulo o anulable, ¿no? El juez Emiliano es de amplio criterio y después de interrogar y afirmar que todas las personas determina que el contrato de arrendamiento tiene una nulidad relativa, que no es tan grave lo que hizo para la sociedad, así que resuelve que por el paso del tiempo ya ha subsanado esa nulidad relativa y que ya se convalidó el acto por consiguiente y puede seguir surtiendo efectos, ¿no? Entonces aquí ya estamos reduciendo, aquí ya vamos enfilándonos hacia estas partes y lo fuerte en nuestro ya, bueno, y diéramos, si estamos pensando aquí, entonces, ¿dónde queda toda la estructura del orden público? Si atendemos a que el orden público es aquello que no está sujeto al capricho de la voluntad de las partes, ¿no? ¿Por qué queda al arbitrio entonces del juzgador determinar cuándo y cómo la voluntad de las partes es esto de la ilicitud en el motivo fin es nulo o anulable si a luces lo que están haciendo es ilícito, ¿no? ¿Por qué queda entonces al arbitrio si es ilícito o no? Entonces, no estamos siguiendo las disposiciones del orden público, entonces, ¿qué sentido tiene toda la doctrina del orden público y las normas taxativas, etc., ¿no? Y así nos vamos, ¿no? Hasta demostrar por qué esa idea no está bien, ¿no? Porque esa idea es absurda. Así es el argumento apagógico, ¿no? Aquí te doy un resumen porque son argumentos que son, vamos, para trabajarlos no es de la noche a la mañana, ¿no?
Sin embargo, se pueden hacer y son muy utilizados, ¿no? Sobre todo en las contestaciones de demandas, se ven aceptar lo anterior sería considerar que existen actos y negocios jurídicos ilícitos que aceptan convalidación y prescripción. Y de acuerdo a la doctrina, ¿no? Estos no existen. Lo que existe son hechos jurídicos ilícitos y en orden público que no queda al arbitrio de nadie, ¿no? Entonces, si tú aceptas eso, estás contraviniendo toda la teoría y estás en contra del orden público. Por eso sería absurdo lo que estás proponiendo, ¿ok? Esto es a lo que va el argumento apago lógico, como estamos reduciendo algo al absurdo, estamos haciendo igualmente una interpretación correctora y restrictiva, ¿no? No te dejo que llegues más allá porque no es una buena idea la que estás haciendo, entonces soy muy restrictivo, ¿sí? Esa es la línea de pensamiento que está siguiendo este argumento. El argumento naturalístico, por eso se llama así, porque apela a la naturaleza jurídica de las cosas. Echa mano del argumento gramatical, sí, porque va a solicitar definiciones, pero se va a ir también al contexto histórico y social, ¿ok? Por eso aquí aplicamos una técnica de interpretación evolutiva histórica. Bueno, el matrimonio se entendía así, pero se entendía la unión de hombre y mujer, pero ahora por el contexto que tenemos y la apertura y la aceptación que tenemos de diversas expresiones de sexualidad, pues también podemos reconocer el matrimonio entre hombres o entre mujeres, ¿no? Ya no estrictamente entre hombres y mujeres. En sí la naturaleza del matrimonio en una podemos decir, es la unión de las personas para ayuda mutua, para convivencia, pero no necesariamente la ayuda mutua y convivencia solamente se puede dar entre hombre y mujer, etc., ¿no? Y damos este tipo de argumentos que son desde diferentes contextos jurídicos, ¿no? O sea, aquí el argumento naturalístico sí apela a la naturaleza de las cosas, pero a la vez quiere revitalizar y darle actualidad a esa figura jurídica en la realidad, ¿no? En lo que está pasando ahorita, que lo adapta, ¿no? Aquí las herramientas, sí, también nos vamos a ir a la exposición de motivos, al diario de debates, pero también vamos a ver el contexto actual, qué diferencias hay el porqué de algo, para qué existía esa disposición normativa y si la podemos seguir aplicando en esa línea de pensamiento o ya no, ya es diferente el contexto. Esto es lo que se analiza en un argumento naturalístico. Para ser reconocido legalmente de manera similar al matrimonio. Pues también, a ver, ¿cómo nace el matrimonio? ¿Cómo nace el concubinato? ¿Qué fines tienen los dos? ¿Podemos equipararlos o no? Bueno, a eso se mete el argumento naturalístico, a desentrañar la naturaleza de cada cosa y en el devenir histórico establecer si seguimos en esa línea o no, ¿ok? Encontramos, por ejemplo, puede decir el argumento naturalístico, que lo que se buscaba proteger en el matrimonio, pues es la familia, ¿no? Y que era la única forma que se conocía para conformar una familia, el matrimonio, ¿sí? Sin embargo, las tendencias actuales marcan que no solo el matrimonio genera una familia, ¿no? A veces tenemos también familia con los amigos, ¿no? O con otro tipo de personas. El concubinato también es una forma de establecer una familia, ¿no? Ahí vamos desentrañando la naturaleza que tiene el concubinato. Aplicando una interpretación evolutiva y entendiendo el contexto de la exposición de motivos, se entiende que la principal protagonista es la familia y que el concubinato es una forma de crear una. Por consiguiente, el concubinato debe ser reconocido y protegido, ¿no? Así vamos contextualizando y organizando las ideas en el argumento naturalístico que apela así a esa naturaleza, pero cómo esa naturaleza se tiene que adaptar, esa naturaleza jurídica, a, ¿sí? A ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Concubinato, su reconocimiento en el derecho mexicano se deriva del mandato de protección a la familia, establecido en el artículo cuarto constitucional, ¿no? Pues lo que se pretende es reconocer y proteger a aquellas familias que no se conforman en un contexto
matrimonial. Y aquí va bueno. Es claro que la legislación civil y familiar de nuestro país se ha decantado por reconocer efectos jurídicos concretos a una relación en la que no existe una declaración expresa y formal de voluntad para formar una vida en común, como la que existe en el matrimonio, pero que en la realidad constituye una unión fáctica de dos personas que en última instancia conforman una familia en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? También es una interpretación que amplía, ¿no? Va más allá esta interpretación, no es restrictiva, pues. Y aquí, bueno, establece lo que busca el cuarto constitucional, cuál es su espíritu, lo que quiere para la familia. Conocemos concubinato, estaríamos desprotegiendo, dejando vulnerable a estas familias que se constituyen de esta manera y boom, ¿no? Hace todo este trazado para que nos quede claro. La argumentación, que se me pasó decirte, pero bueno, argumentar es, yo ya estoy en una posición, cuando yo ya estoy argumentando, yo ya asumí una posición, por eso a la argumentación le antecede la interpretación que yo le di al hecho. Entonces, yo aquí ya asumí una posición. Lo que quiero entonces es explicar mi posición. ¿Por qué estoy en esa posición? Y te voy a dar buenas razones para que te adhieras a mi posición, ¿no? Eso es argumentar. Y por eso un argumento pues, se tiene que argumentar. El argumento asímil se da con una interpretación también extensiva como la anterior y se trata de encontrar las razones por las cuales determinada disposición se debe aplicar a un hecho o acto jurídico similar, ¿no? Aquí lo que queremos es por qué, y por eso van muy de la mano el naturalístico con el asímil, por qué es esa institución o figura jurídica podría quedar regulada y supletoriamente con tal legislación que no nació para ella, pero que supletoriamente se la puede aplicar. ¿Por qué? ¿Qué similitudes tiene con esa institución jurídica para aplicárselo? ¿No? El argumento asímil también se llama analogía. ¿Ok? Recordar, la analogía nunca se utiliza en materia penal, pero sí la podemos utilizar en otras materias, ¿no? Y aquí va a consistir en la aplicación de una norma prevista para un supuesto determinado a un supuesto distinto. Es una subespecie del mismo, es el argumento a fortiori o a mayor razón, ¿no? También hacemos esto lo hacemos a través de un argumento mayor razón que le demos. La analogía nos ayuda a rellenar lagunas que siempre vamos a encontrar, ¿no? Es una forma de autointegración del derecho y atiende a la diferencia esencial entre el argumento símil o analógico y el argumento a mayor razón, es que el primero, el analógico, se basa en las semejanzas y el segundo se basa en la mayoría de razón, ¿no? Y eso es más una aceptación social, ¿no? No es tanto la semejanza, sino que podemos decir, bueno, pues ya socialmente está el matrimonio, pues ya no es tan importante, relevante. Antes sí tenía esta solemnidad, ahorita socialmente ya no interesa tanto, las personas se unen en concubinato, ¿no? Eso y eso le razón, ¿no? A diferencia de lo que haríamos en la analogía de decir, oye, mira, en el concubinato hay unión de personas, hay solidaridad, hay ayuda mutua, se conforma una familia. Oye, eso también pasa en el matrimonio, entonces solamente que le falta solemnidad, pero son muy similares, podemos aplicar disposiciones, ¿no? Esas son las diferencias entre un argumento analógico y un argumento asímil, ¿sí? Acá, ¿no? Concubinato. Los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a los concubinos heterosexuales deben reconocerse a las parejas homosexuales. Las relaciones que se entablan entre parejas del mismo sexo pueden adecuarse a la figura del concubinato. Ahí está el argumento asímil. Y más ampliamente a los de la familia, ya que para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente, ¿no? Están igual a las heterosexuales, de ahí que se ha injustificado su exclusión del concubinato, ¿no? Claro que les puede aplicar. Aquí es lo que está sosteniendo en esta interpretación la Suprema Corte. El derecho a una razón no solo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados a la figura, sino también a materiales, leyes que adscriben a la institución. En ese sentido, en el orden jurídico nacional existe una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociadas al concubinato, entre las que destacan los fiscales, los de la solidaridad en materia de alimentos por causa de muerte de uno de los concubinos,
los de la propiedad en la toma subrogada de decisiones médicas y en la toma de decisiones médicas post-mortem, y los migratorios y para los concubinos extranjeros. O sea, está detallando. Así, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del concubinato implica tratarlos como si fueran ciudadanos de segunda clase, porque no existe justificación racional alguna para no reconocerles estos derechos fundamentales. Y ahí empieza a disertar, ¿no? Porque dice, ¿por qué sí les deberíamos de aplicar esa legislación análogamente? ¿Ok? ¿Más bien hasta acá? ¿Tienes alguna duda, Silvia? No me... Ok. Es que es ¿cómo se llama? Es medio pesada esta clase, lo sé, pero son muy útiles y ya con la práctica uno los va identificando, ¿no? A la primera no. ¿Ok? Aquí, bueno, utilizamos una técnica interpretativa, correctora y extensiva. Vamos a ampliar donde conocíamos en la aplicación del concubinato, vamos a ampliarlo, ¿ok? Y vamos a establecer semejanzas entre el concubinato heterosexual y homosexual, que es lo, por ejemplo, lo que hace. ¿Y por qué determinar que son instituciones bien similares y por eso se les puede aplicar la legislación? ¿Ok? El argumento a mayoría de razón, ¿ok? Aquí debe ser aplicada la norma al caso, pero a mayor razón. Es también una argumentación extensiva y se permite establecer un interés, por ejemplo, se permite hacer un interés por eso con mayor razón, permite un interés 6%, porque si además no podemos, a mayoría de razón sería más sobre la tasa de interés, ¿no? Si se prohíbe a mayor de edad vender sus bienes, a mayor razón se le prohíbe también imponerles un gravamen, ¿no? O sea, a mayor razón, pues vamos más allá, pues también, ¿por qué no le prohibimos esto al menor de edad, ¿no? Por ejemplo, que es lo que está haciendo, ¿ok? Y aquí, el principio de autonomía de la voluntad es un principio de rango constitucional, ¿no? Y me voy a esta parte. El principio de autonomía de la voluntad goza de rango constitucional y no debe de ser reducido a un simple principio que rige el derecho civil. Así las cosas, el respeto del individuo como persona requiere el respeto de su autodeterminación individual, por lo que si no existe libertad del individuo para estructurar sus relaciones jurídicas de acuerdo con sus deseos, no se respeta la autodeterminación de este sujeto. Oye, aquí lo que está diciendo es, si no le reconoces eso en otras materias, solamente en la civil, pues no estás reconociendo la libertad contractual de esta persona ni su autodeterminación, ¿no? Es lo que la línea. Si reconocemos a la persona como el fin primordial del derecho, con mayor razón debemos de reconocer a nivel constitucional su autonomía que es intrínseca a la persona, ¿no? Entonces, a eso va este argumento a fortiori, ¿no? Argumento de la disociación. En el argumento a la disociación introduzco algo nuevo al discurso del legislador, ¿no? Porque hay una inconsistencia, hay algo que ya no está cuadrando y que no estaba en un principio pensado por el legislador y ni modo, tengo que adaptarle algo nuevo, ¿no? El fin de esto es disolver la diferencia hasta lograr una total integración y que no se vea esta diferencia que estaba muy marcada en el argumento del legislador, ¿no? Es reconducir su espíritu y responde sí a una tendencia progresista. También es una interpretación evolutiva la que llevamos a cabo. Los deseos de justicia, por ejemplo, las necesidades de la sociedad cambian. Por consiguiente, tenemos que armonizar lo que nos desea el legislador a los nuevos contextos, ¿no? Y introducirle cosas nuevas, si hay necesidad, lo tenemos que hacer, ¿no? Aquí se concibe el derecho como algo completo y coherente, no tiene antinomías, contradicciones. Por consiguiente, podemos introducir algo nuevo al discurso del legislador y adoptarlo. El legislador, por ejemplo, no contempló que las personas jurídicas o colectivos morales tienen derechos humanos, ya que no era compatible con la naturaleza jurídica de la institución en aquel tiempo. Sin embargo, en el actual paradigma jurídico apela a lo más favorable para los seres humanos.
En esa línea de pensamiento, algunas personas jurídicas o colectivas están integradas por seres humanos quienes están al cuidado del derecho. Muchas veces un acto de autoridad en contra de las personas físicas o colectivas de las personas físicas. Por eso deberíamos de reconocerles derechos a ellas también, sí. ¿Ok? Y es lo que está diciendo. Por consiguiente, y en razón de la coherencia del sistema legal, que decimos, pues por principio de universalidad reconocemos derechos humanos a todos, bueno, por esta coherencia con el sistema legal y una interpretación sistemática que tome en cuenta todo el sistema legal, es preciso introducir en el discurso de la norma y del legislador la consideración de los derechos humanos de las personas colectivas, toda vez que subyacen los seres humanos y aplicamos principio pro persona también y principio de universalidad, ¿no? Para todos son los derechos humanos. Así, el intérprete corrige de manera y de manera extensiva de señalar que no era bueno los humanos de las personas colectivas, ya que están integradas por personas físicas que merecen la mejor custodia en cuanto a sus derechos humanos. Y aquí, por ejemplo, nada más te leo el título. Personas morales, al reconocérseles como titulares de derechos humanos, pueden acudir al juicio de amparo en el nuevo sistema constitucional. Aquí ya les está haciendo ese pleno reconocimiento. Y eso que antes no lo veíamos, que decíamos, bueno, en el discurso de derechos humanos históricamente solo eran para las personas físicas y ahora estamos viendo que se ha introducido esta modalidad de cuidar y proteger este derecho, estos derechos humanos para las personas morales o colectivas. Bueno, también se puede hacer y aquí lo establecí y por eso es el argumento de la disociación, ¿no? E introduce algo nuevo en el discurso, en la misma legislación, ¿no? Esto me lo va a saltar. Bien. Aquí dice, no fue voluntad del legislador excluir a las personas morales del acceso al juicio de amparo, pues lejos de ello se les reconoció por ampliación como sujetos titulares de tales derechos en lo que les resulte aplicable, ¿no? Aquí está haciendo ya plenamente el reconocimiento y dice, no fue la intención del legislador, ¿no? Claro que se les puede reconocer, no, nunca se les quiso desconocer lo que está diciendo, ¿ok? Aquí alguna bibliografía que te comparto, bueno, esto lo obtuve de Ricardo Guastini, estudio sobre la interpretación jurídica, ¿ok? La traducción es de Miguel Carbonell y Marina Gascón, y González Lagier, Daniel, apuntes sobre lógica y argumentación jurídica, ¿no? De ahí también obtuve más las sentencias que cité, que son tesis aisladas, jurisprudencias, aquí vienen todas, ¿ok? ¿Hasta aquí tienes alguna duda? No, Miss. Perdón por mi voz, Miss, porque estoy enferma. No te preocupes. Yo también, no te creas, yo también me duele el cuerpo, no sé por qué. Creo que es que porque salí a Oaxaca y me cansé mucho en el viaje. Y, déjame ver, tampoco te quiero saturar el día de hoy. Bueno, estás muy chiquita. Sale, ya no vamos a ver, ya tenemos falacias. Hoy quería ver todo, pero mucha información también. Nada más déjame conecto y ya nada más vemos lo que es argumentación para que veas cómo se... Esta es muy pequeñita, ¿no? Lo que es argumentación, para qué nos sirve, cómo se integra con lo que acabamos de ver. ¿Para qué argumentamos? Es la pregunta, ¿no? Porque siempre nos dicen, oye, argumenta, oye, explícame tu posición. Bueno, pues, ¿por qué argumentamos? Y es esto, cuando yo ya estoy argumentando, explicando mis razones, es porque yo ya asumí una posición, un punto de vista o una opinión que quiero defender. Quiero justificar por qué asumí esa posición, ese punto de vista.
¿sí? Lo quiero justificar. ¿Por qué, por ejemplo, si me explicaras, por qué crees que estás cansada? ¿Por qué crees que estás enferma? ¿Por qué utilizas esa ruta para llegar al trabajo y no utilizas otra? ¿Por qué contrastaste a esa persona? ¿Por qué elegiste a ese novio y no al otro? ¿No? ¿Qué cualidades encontraste en ese novio? ¿Por qué él? ¿Por qué estudiaste esta licenciatura? ¿Por qué te gusta algo, determinada actividad? Pues con estas cosas que son tan de lugar común, cuando nosotros le explicamos al otro, está argumentando, ¿no? Ya de estás argumentando. Entonces, ¿qué es argumentar? Es dar argumentos. Significa ofrecer una serie de razones o de pruebas para apoyar una conclusión. ¿Sí? Esto de acuerdo a Weston. Es decir, que al momento de emitir una decisión o punto de vista, nos apoyamos en un argumento que son razones válidas. Verbigracia, cuando se examina un tema en una discusión, la cuestión subsistente es mediante qué razones la persona asumió esa posición o cómo arribó a esa conclusión. En otras palabras, ¿qué respalda tal punto de vista? Oye, ¿por qué te cae mal a alguien? Ah, pues fíjate que me he fijado que maltrata animales y a mí esas personas yo no confío en ellas porque se ha establecido que los sociópatas comienzan matando animales o torturándolos y pues a mí por eso no es una persona que me agrade. Creo que tampoco tiene calidad moral quien maltrata a un ser indefenso, etc. Y ya estamos explicando por qué nos cae tan gorda esa persona, ¿no? Entonces, eso es que estoy respaldando mi punto de vista de pues, por qué me cae gordo, ¿no? ¿Ok? De ahí que señale West argumentaciones grandes, ello permite explicar por qué se llegó a ese punto de vista. Por eso es muy bueno que nos pregunten, oye, ¿por qué piensas eso? Porque muchas veces nosotros ya damos por sentada infinidad de cosas y de conocimientos y no sabemos luego explicar por qué. Digamos, a mí me pueden decir, ¿por qué te caen gordas las personas que no quieren a los animales? Ah, pues porque sí. Ustedes que no me caen simplemente. No, sí hay una explicación atrás. Sí, la hay. Entonces, necesito explicar por qué llegué a ese punto de vista, a esa posición, ¿sí? Y es lo que hacemos en una demanda. ¿Por qué creo que mi cliente tiene la razón y que le deben de juzgar en los términos que estoy pidiendo? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué asumí eso de acuerdo a la narrativa que me dio al derecho que es aplicable? Porque que quiero que mi cliente reconozcan esto, ¿no? Eso también estoy ahí argumentando. Es menester señalar que un argumento es un grupo de enunciados compuestos por premisas y una conclusión, ¿no? El silogismo. Pues estos son enunciados que preceden y se concatenan con la conclusión, porque la conclusión va a estar motivada por las mismas premisas o razones. Todos los discapacitados tienen derechos. Rosa es discapacitada, es una persona con discapacidad. Rosa tiene derechos. ¿Sí? Ese es un silogismo, ¿no? Ahora, y esto lo veremos más detalladamente, pero bueno, lo que tenemos que hacer es usar falacias cuando asumimos una posición y cuando estamos explicando una posición. Tenemos que rechazar las falacias, ¿no? Una falacia es un razonamiento incorrecto que se encubre o disfraza o tiene la apariencia de un razonamiento correcto, pero no lo es. Es decir, que son premisas engañosas que pueden llevar a una conclusión incorrecta, a señalar un argumento inválido y por lo tanto a un punto de vista o posición errónea en una deliberación. Entonces, una falacia se encubre de ser un argumento correcto, pero en el fondo no lo es. ¿Sí? Y hay muchas falacias en los discursos públicos. Esto ya lo voy a ver más adelante, bueno, en la otra sesión para no saturarte, pero hay tipos de falacias y cuáles debemos de evitar, ¿no? Cuáles falacias no debemos de seguir, porque lo que estamos haciendo es denostar nuestro discurso y también denostar el discurso del otro, ¿no? No debemos de incurrir en falacias, tiene que ser racional lo que estemos sosteniendo, ¿sale? Entonces, ¿dudas hasta acá?
Bueno, Silvia, si no hay ninguna duda, lo voy a dejar hasta aquí y nos vemos el próximo jueves. Ahorita te subo la actividad, te pido que la hagas para el jueves también tu actividad de los discursos para que vayamos emparejándonos porque pues ya vamos a la mitad de nuestro curso y es bueno que tengamos las actividades para tu evaluación, ¿sale? Entonces, lo Ok, dejo Miss. hasta aquí, Silvia, ¿sí? Sí, Miss, Muchas gracias. gracias. Que te mejores. Gracias.